Yo soy el padre Jorge, soy sacerdote. eh, Trabajo en este momento en los Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, en la arquidiócesis de Milwaukee. Aquí trabajo con 4 parroquias, pero pertenezco a la arquidiócesis de Maracaibo, donde nací, crecí, me formé, y pues allí en la Coromoto, en la parroquia Coromoto, donde está Romer y están todos los demás. Pues nada, me han pedido que les hable hoy sobre la confesión en tiempos de pandemia, ¿no? Entiendo que se están viviendo momentos muy difíciles en todo el mundo, pero particularmente en Venezuela, ahora más que en otros lugares. Hemos visto iglesias cerrarse, hemos visto que nos está haciendo muy difícil asistir a misa, se nos ha presentado evidentemente la opción de poder por lo menos escuchar la palabra o alguna predicación a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios que estos medios están aquí. Sin embargo, sabemos que no es lo mismo, ¿no? Poder asistir a la misa, comulgar, estar allí en la casa de Dios, poder tomar el cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión plena. Pero bueno, damos gracias a Dios por los medios que nos pone en las manos para poder mantenernos en comunión, en compañía, en iglesia, ¿no? Bueno, hoy les quiero hablar entonces en este sentido, ¿no? Tomando en consideración todo lo que pueden estar pasando, todas las cosas que pueden estar ocurriendo. Quiero hablarles de qué ocurre con nuestros pecados, qué ocurre con la confesión en estas circunstancias especiales. Pero antes que todo, pues quisiera recordarles evidentemente el tema del pecado, ¿no? El pecado que es definido como una ofensa a Dios, el pecado que es una falta contra los mandamientos de Dios. Sin embargo, pues bien saben ustedes probablemente que los pecados no todos son iguales, que hay pecados que son más graves que otros. Todos son malos, evidentemente, pero hay unos pecados que son considerados graves o mortales y pecados veniales o pecados leves. Quisiera pues centrarme en el pecado grave, que es ciertamente la materia de la confesión, porque los pecados veniales, con un buen acto de contrición normal o cuando vamos a la misa y participamos del acto de contrición, pues ya quedan borrados. Los pecados veniales como tal pues no conducen a la muerte eterna, no son una situación grave, como bien su palabra lo dice, ¿no? Ahora, casi siempre hay confusión cuando se trata de esto, porque no se sabe cuándo hay un pecado grave y cuando hay un pecado venial. A veces es confuso. Por eso hoy les voy a dar algunas claves para que ustedes puedan pensar y decir, ¿estoy en pecado grave o no? Y entonces a partir de allí vamos a ir al siguiente paso. A ver, para que exista un pecado grave necesitamos tener 3 cosas. 1, el que la materia del pecado sea grave, es decir, que lo que he hecho sea grave. Entonces, en este sentido, no es lo mismo decir una mentira, para poner el caso de la mentira, ¿no? No decir una mentira que, mira, voy saliendo y realmente ni siquiera me he metido al baño. Es una mentira, sí, estoy mintiendo, pero probablemente no es una mentira grave. A decir una calumnia, a hablar algo contra otro que pone en juego su fama, que destruye su vida, esto sí es grave, ¿no? Y así aplíquenlo a cada cosa, ¿no? Materia grave. Necesitamos tener una materia grave. No es lo mismo cometer un aborto que insultar a alguien, por decir el pecado contra el 5.º mandamiento de no matar. Y así pongan cada mandamiento. No vamos a hacer un examen de conciencia total aquí, pero bueno, materia grave es lo primero que hace falta. Si tengo materia grave, tengo el número 1, pero recuerden que son 3. El segundo es conocimiento de la materia grave, es decir, la conciencia, saber que lo que estoy haciendo es grave. Si no tengo conciencia de que lo que estoy haciendo es grave, entonces en mí particularmente, hasta que yo no salga de la ignorancia, no genera gravedad. Voy a poner otro ejemplo en este sentido. Yo entiendo que ustedes no pueden asistir a misa, no porque no pueden, no porque no quieren, sino porque no pueden, pero voy a poner este ejemplo solo como un ejemplo. Una persona que no asiste a misa porque no le da la gana de asistir, no porque existen razones mayores, como es el caso en este momento en Venezuela,
una persona que no asiste a misa porque no le da la gana, pero no tiene conciencia, es decir, para él no asistir a misa no representa algo grave, aun cuando objetivamente en los mandamientos es algo grave. Entonces, hasta que esta persona no sepa que faltar a misa el domingo es una falta contra el tercer mandamiento y es una falta grave, hasta que él no esté consciente de eso, para él no representa un pecado grave, sino que se convierte en un pecado venial y él necesita ser iluminado por alguien en algún momento de saber que lo que hace es grave, es decir, está cometiendo un pecado. Lo mismo con el tema del sexo prematrimonial. Para mucha gente, cometer sexo prematrimonial es una cosa sumamente aceptable porque lo hacemos con amor, las razones que ustedes quieran. Cuando alguien ilumina a esta persona y le dice, mira, tú podrás creer que amas demasiado lo que tú quieras, pero estás en un pecado grave, entonces el pecado se convierte en grave. Entonces vamos a repasar. Número 1, materia grave. Número 2, conciencia de que lo que estoy haciendo es grave. Número 3, libertad para cometer este pecado, porque hay cosas que se hacen forzados. Entonces, que ese pecado, lo que sea que esté haciendo, si es grave, que sea libremente. Número 1, para que haya un pecado grave, materia grave. Número 2, para que haya pecado grave, que yo tenga conciencia de que aquello es grave. Número 3, para que haya un pecado grave, que haya libertad de mi parte. Entonces digamos que alguno de nosotros, Dios no lo quiera, pero digamos que ocurre, alguno de nosotros está en una situación grave. Es decir, estamos en pecado grave y necesitamos el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, pero no podemos ir a la iglesia, los sacerdotes no están atendiendo, lo que ustedes quieran, están cerradas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque para poder ejercer el sacramento de la confesión, de la reconciliación, sin duda alguna que es necesario el sacerdote y ningún otro ministro puede hacerlo, de modo que el sacramento como tal pues amerita la presencia del sacerdote o del obispo. Un diácono no puede hacerlo, no es algo que pueda hacer directamente con Dios y funcione como sacramento, de modo que como tal, si quiero ir al sacramento de la confesión, necesito un sacerdote. Ahora bien, hace unos cuantos meses atrás, cuando inició el tema de la pandemia, el Papa Francisco nos recordó algo que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, que no se lo sacó Francisco de debajo de la manga, que no se lo inventó él, que simplemente Francisco sacó algo que está ya en el Catecismo y que por muchos años se ha aplicado en muchas comunidades donde el sacerdote va si acaso una vez al año. ¿De qué estoy hablando? Del tema de la contrición perfecta. La contrición perfecta. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora mismo no preciso cuáles son los numerales. Lo más seguro es que está en el área donde está el sacramento de la reconciliación o de la confesión. ¿Qué es la contrición perfecta? La contrición perfecta, como bien lo dice el nombre, es un arrepentimiento perfecto de mis pecados, con una enmienda de dejar de hacer lo que estoy haciendo y un acto de contrición donde yo pongo ante Dios esta realidad con el compromiso de que en cuanto yo pueda acceder al sacramento de la reconciliación, lo haré. Contrición perfecta amerita entonces un arrepentimiento perfecto, es decir, Señor, yo he hecho esto, Señor, estoy arrepentido, no lo voy a volver a hacer, ayúdame con tu gracia, yo te pido perdón, tiene que ser un momento de oración bien sentido, y te prometo que en cuanto yo tenga la oportunidad, voy a confesarme con un sacerdote. ¿Confiere la contrición perfecta el perdón de los pecados para una persona que está en pecado grave? Sí. Si una persona muere habiendo cometido pecado grave, pero hizo la contrición perfecta y murió, ¿puede ir al cielo? Absolutamente sí, porque ha sido perdonado. La contrición perfecta es un medio a través del cual
se perdonan los pecados. Es un medio extraordinario porque el medio ordinario para el perdón de los pecados graves es el sacramento de la reconciliación o de la confesión. Pero ante la imposibilidad de esto, la Iglesia desde siempre, esto no es nuevo, ha colocado la contrición perfecta como una opción. De modo que, pues yo les recomiendo practicar la contrición perfecta si se encuentran en pecado grave. Sin embargo, pues recuerden también otra recomendación que la espiritualidad de la Iglesia nos ha hecho también toda la vida y que la hacemos especialmente en el rezo de las completas, que es el rezo que hacemos todo, se hace especialmente en la liturgia de las horas, lo hacemos los sacerdotes, las religiosas, pero también los laicos, antes de dormir, que es parte de ese ritual de la liturgia de las horas, es hacer un acto de contrición, es decir, es reconocer nuestros pecados, los pecados que hemos cometido en ese día, pedirle perdón a Dios, que nos ayude y pues irnos a dormir con una conciencia tranquila, ¿no? Es una práctica que yo les recomiendo mucho. Durante estos días, miren, mi experiencia aquí en los Estados Unidos con este tema de la pandemia es que hemos perdido muchos fieles en la parte de los anglosajones, de la gente que habla inglés, porque se relajó demasiado la vida espiritual de los fieles. Miren, aun cuando se esté en pandemia no significa que la oración no se deba hacer, o que no se deba seguir las lecturas de la misa, o participar de la forma que se pueda de la comunión del domingo con toda la iglesia. Es inaceptable que un cristiano católico pues simplemente se despegue de su fe porque estamos en pandemia. Al contrario, ahora es cuando más necesitamos la oración, ahora es cuando más necesitamos todo. O sea, a ver, ánimo, si alguno de ustedes ha estado dejando la oración, se ha estado relajando demasiado en el tema espiritual, ahora es cuando más lo necesitan. Imagínense, tenemos una pandemia encima donde en cualquier momento nos podemos morir. Lo único que tenemos seguro es la vida eterna en todo caso, si nos llegamos a morir y resulta que no le prestamos atención a eso. Entonces, a ver, hermanos, ánimo. Hay que poner la vida espiritual como lo primero en la vida, porque al final lo que más nos está demostrando este asunto de la pandemia es que el cuerpo se va a morir, sea como sea de COVID, sea de cáncer, sea un carro que te atropelle, sea que te partiste la cabeza, no lo sé, lo que sea. Se va a morir el cuerpo y el espíritu irá al encuentro del Señor a la espera de la resurrección de los cuerpos y de la vida eterna en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo estás viviendo tu fe? Es mi pregunta para ti. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? Si estás en pecado grave, practica la contrición perfecta hasta que puedas ir al encuentro con el sacerdote para la reconciliación. Comienza a seguir la palabra, medita la palabra del domingo, sigue a algún predicador, que hay muchísimos ahora mismo en las redes sociales. Gracias a Dios, esto nos ha abierto un mundo nuevo también a nosotros los sacerdotes, nos ha hecho ver la necesidad de predicar en las redes sociales, que son todo un continente. No dejen a Dios de lado, porque llega la angustia, llega la desesperación, y si no tenemos fe, entonces no vamos para ningún lado. Bueno, esto es todo lo que yo les he querido decir. Podríamos hablar muchas otras cosas. Si luego ya tienen algunas preguntas o algo, yo con mucho gusto se las responderé. Espero que esto haya un poco aclarado las dudas, haya ayudado a que ustedes puedan tener una idea más clara de qué hacer en tiempos de pandemia con la vida del Espíritu. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.